Hola, ¿cómo están? El otro día, en el primer video de variadores que les pasé, sobre el final hace una cuestión sobre el control por tensión y frecuencia, ¿sí? Bueno, esto sería aproximadamente el circuito del motor asincrónico trifásico, ¿sí? Acá tendríamos el lado de estator, acá tenemos lo que llamamos la parte de hierro, ahora vamos a ver bien, y acá tendríamos las corrientes rotóricas, ¿sí? La responsable del par motor. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto viene a referenciar o a simular lo que es la parte del hierro, ¿sí? Donde se establece el flujo y la inducción magnética. Entonces, esta resistencia RFE viene a representar la resistencia que establece el hierro al pasaje del flujo, ¿sí? Y el ciclo de histéresis, las corrientes parásitas, lo que dan lugar a las pérdidas en el hierro y al calentamiento en el estator, ¿sí? Esta IM es la corriente magnetizante, la que genera el flujo que va a ser responsable de que el rotor gire, ¿sí? Nosotros vamos a tener entonces esta composición del campo rotórico y campo estatórico son las que nos van a hacer mover el rotor. Ahora, nosotros acá tenemos la tensión de alimentación B1 y esta es la FEM inducida E1. Son aproximadamente iguales. Entonces, nosotros sabíamos que E1 es 444, esta acá es una constante que depende de la dispersión del bobinado en las ranuras, ¿sí? Que hace que el flujo no sea exactamente eh, como corresponde, sino que está un poquito desfasado. Bien, frecuencia, número de espiras, flujo. Si acá despejo el flujo, me queda esto. Esto es constante para mí, ¿no? El número de espiras, este valor K, y el 444, que es la cuestión de la senoidal. Y entonces tengo esta relación, tensión-frecuencia. ¿Cuál es el problema? Que si la frecuencia es muy baja, tengo que bajar la tensión. ¿Por qué? Porque si no bajo la tensión, tengo que el flujo crece mucho y entonces voy a llevar al núcleo, ¿sí? Al núcleo magnético, a una zona de saturación, con lo cual tengo pérdidas de energía, calentamientos del motor, ¿sí? Entonces, por eso esa relación lineal que tenemos eh, acá cuando la frecuencia baja, ¿no? Esta sería aproximadamente la frecuencia nominal, ¿sí? Los 50 Hz, y a partir de acá vamos bajando. ¿Está bien? Bueno, bueno, esto lo explica en el video, ¿no? Una cierta tensión inicial para que el motor tenga una cierta cupla de arranque, ¿sí? Bien. Ahora, si nuestro flujo baja también, ¿sí? Entonces la cupla baja. Por eso lo que se busca es tener esta relación tensión-frecuencia constante para mantener la cupla aproximadamente constante, ¿sí? Ahora, si yo aumento mucho la frecuencia por encima de los 50 Hz, ¿sí? Entonces, en esta relación, la frecuencia sube mucho, pero no puedo subir la tensión mucho. ¿Por qué? Porque ahí ya dependo del aislante de las bobinas y demás. Entonces, tengo que mantener la tensión relativamente baja,
en relación a la frecuencia. Entonces el flujo me va a bajar y eso hace que la cupla baje. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros tenemos otra forma de control vectorial. ¿Sí? Este control vectorial trata de mantener el flujo constante. Entonces lo que hace es independizar la corriente de par de la corriente que genera el flujo. En esto se comporta parecido a los motores de corriente continua, ¿sí? Que tengo la corriente que genera el flujo por un lado y la corriente que genera el par por el otro. Algún día, si quieren, lo vemos. Entonces, lo interesante de esto es que, sobre todo a bajas velocidades, me puedo mantener un buen par, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de ascensores, para el caso de líneas de fundición, etc. Bien. Acá tenemos nuevamente el circuito del motor, ¿sí? Con los parámetros básicos del motor. Entonces acá, como dijimos, la corriente magnetizante, la corriente de pérdidas en el hierro, y acá tengo esta resistencia de carga viene a representar en el circuito la carga que tengo en un motor cualquiera, en el eje del motor, ¿sí? ¿Está bien? Bien, entonces ahí es donde va a aparecer mayor corriente en el motor o menor corriente en el motor, depende básicamente del deslizamiento, ¿sí? Bien, cuando el motor está en vacío, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale el resbalamiento si el motor está en vacío? El resbalamiento vale 0, ¿sí? 1 sobre 0 me va a dar infinito. Entonces acá se comporta como un circuito abierto prácticamente. Entonces acá no voy a tener no voy a tener prácticamente corriente en el rotor, ¿sí? En realidad no va a ser un circuito abierto, pero va a ser muy alta la resistencia y entonces esta corriente rotórica es muy baja. A medida que agregamos carga, ¿sí? Entonces esta corriente, esta resistencia va a ser alta, pero va a generar una corriente de par importante. Bueno, acá nosotros tenemos en el instituto el variador LS. Este variador LS, por más que sea uno de los más simples en cuanto al modelo que tenemos, ¿sí? Tiene una posibilidad de control. Tiene un parámetro que es el H40, que tiene varias formas de control del motor, ¿sí? Cuando está en cero es el control tensión-frecuencia lineal, como lo vimos recién. Ahora, cuando está en 3, acá tenemos la forma de control sensorless. ¿Sí? Sensorless es la forma de control vectorial, ¿sí? Que me permite mantener entonces la cupla constante, ¿sí? A pesar de las variaciones de frecuencia. Bien, entonces lo que me va a exigir esto es introducir los parámetros del motor. Entonces, para introducir los parámetros del motor tengo que estar en este modo, en el modo 0. Entonces vamos a introducir la potencia del motor en kilowatt, la cantidad de polos, ¿sí? La frecuencia de deslizamiento nominal, digamos. Entonces acá tengo la frecuencia de red menos las RPM que me indican la placa del motor por el número de polos dividido 120. El número de polos, no pares de polos, los polos completos, ¿sí? Bien. En este parámetro H33 tengo la I nominal del motor, ¿sí? H34 la de vacío, la H36 el rendimiento del motor y H37 la inercia de la carga.
¿sí? La inercia de la carga en este variador puede ser, tengo tres valores distintos. En el 0 es menor a 10 veces la inercia del motor, 1 es aproximadamente 10 veces y 2 es mayor a 10 veces la inercia del motor. ¿Sí? Bien, este parámetro es importante porque al tener mayor inercia el motor va a generar mayor exigencia sobre todo al inicio, ¿no? En la marcha, cuando inicio la marcha, o cuando freno, entonces ahí, o cuando varío la velocidad, entonces ahí se pueden generar sobrecorrientes importantes, ¿sí? Bien. Después tenemos, acá hay otra cuestión importante que es el H41. El H41 tiene dos valores posibles. En 0 no pasa nada. Cuando lo pongo en 1, me va y tengo que estar acá en este modo 0 inicialmente, ¿sí? Me va a medir los parámetros del estator, tanto la resistencia como la inductancia del estator, ¿sí? La resistencia en ohm y la inductancia en milihenrios, ¿sí? Bien. Y cuando yo voy a H42 o a H44, veo los valores que midió el ensayo que hace el variador, ¿sí? El variador prueba con distintos valores de corriente, frecuencia, y ahí determina los valores de resistencia e inductancia. Bien, entonces, ahora sí, pongo H40 en 3 y paso al modo sensorless, que lo que va a hacer es ir registrando valores de tensión entre fase y valores de corriente para hacer la composición vectorial del flujo y de la corriente que genera el par, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Entonces, y ahí aparece un último parámetro que es el F14, que es antes de iniciar el movimiento, magnetiza al motor, ¿sí? Aparece si ustedes, bueno, cuando hagamos la prueba, van a ver que se siente como un ruido, ¿sí? Que donde establece el motor una corriente de magnetización para el motor. Y después de ese tiempo, que puede estar entre 0 a 60 segundos, con 1 o 2 segundos ya está, ahí arranca el motor, ¿sí? Bueno,